Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles después de un montón de tiempo debido a tantas ocupaciones, pero no quiero dejar pasar este momento tan lindo para poder compartirte este mensaje que tú sabes, cada mensaje que se comparte primero le ayuda al que lo comparte. Y está registrado en los evangelios, en el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 8. En los tiempos de Jesús, pues donde básicamente los cuatro evangelios registran los milagros ante diferentes circunstancias, los milagros de Jesús en diferentes situaciones, con personas de estratos sociales diferentes, distintas situaciones. Y ese día, allí en Mateo 8, el evangelista relata que llega una persona en particular a pedirle ayuda a Jesús. Llega un centurión romano. No todos los días se veía esto. Y el centurión romano, pues obviamente has de creer, has de pensar que pues no se la llevaba con Jesús, no dormía donde Jesús dormía como lo hacían sus discípulos, no era un seguidor asiduo de Jesús, pero había escuchado de las maravillas que Jesús hacía. Había escuchado de los milagros que Jesús había hecho en las vidas de otras personas, aparentemente situaciones sin solucionar, y cómo Jesús había transformado esa situación en algo posible de haber sido imposible. Así que ahora el centurión tenía un problema que no dudo que primero haya ido a buscar la ayuda humana a los médicos. El sirviente estaba enfermo, muy enfermo de gravedad, y seguramente los médicos le habían dicho: ¿sabes qué? Tu sirviente no va a pasar esta noche, está muy enfermo. Pero cuando va Jesús y le pide que vaya y que sane a su criado, a su sirviente, Jesús con gusto le dice: yo iré y lo sanaré. Porque has de recordar que Jesús siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Pero en ese momento el centurión le dice: Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa, porque yo he escuchado, yo sé que tú eres Dios y que con que tú digas la palabra, mi siervo sanará. Tu palabra es suficiente para mí. Si tú lo dices, Él sanará. Y en ese momento, la Biblia expresa, el evangelista expresa que Jesús experimenta una emoción que no se registra, no se registra tanto en los evangelios, que no es algo que se repita. Y él dice que Jesús se maravilló, se sorprendió, quedó, wow, así como extasiado de felicidad, y dice: definitivamente que no he visto esta fe, no la he visto ni siquiera en los que llegan a la iglesia. Ni siquiera he visto esta fe en los que están conmigo todos los días. Esta fe es una fe excepcional, ¿no? Dice Jesús, se maravilló completamente. Y le dice al centurión una frase, que es una frase poderosa para ti y para mí. Le dice: mira, vete, y así como creíste, que así sea hecho. Imagínate que vienes a Jesús con tu problema, con ese problema que dices: es imposible, ya no tiene solución, ya le he buscado, ya no puedo, es más. Y vienes con ese problema y Jesús te dice: conforme creíste, se ha hecho. Y si creíste, pues qué bueno, ¿verdad? Pero ¿y si no creíste? Está el problema. Bueno, pues todos sabemos que el sirviente del centurión, el criado, sana, porque el centurión creyó. Y como creyó, pues así fue hecho. Pero más adelante en ese mismo capítulo encontramos a otras personas que tienen serios problemas. Están en medio de una gran tormenta, y en una tormenta no hay paz, no hay tranquilidad, y sienten que que se van a morir. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8 de Mateo, en el versículo 23 y 24,
que se levantó en el mar una gran tempestad. Las olas cubrían la barca. Pero ojo, Jesús estaba allí. A pesar de la gran tormenta, Jesús estaba allí. Y a lo mejor tú estás en una gran tormenta y quiero que recuerdes que aunque sientas que estás muriendo, Jesús no significa que ya se fue. Jesús está allí. Pero estos hombres sentían que iban a morir y en su desesperación despiertan a Jesús. Le dicen, Señor, sálvanos. Mira que estamos pereciendo, mira que morimos. Y ahora Jesús no se maravilla. Ahora Jesús da palabras de decepción, da palabras de desdén y les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Mira la diferencia entre un milagro y otro. Jesús de todos modos los salva, porque Jesús ama a sus hijos. Y un padre amante siempre va a salvar a sus hijos. Pero mira la diferencia entre el primer milagro y el segundo milagro. En el primer milagro hay mucha fe y hay paz, hay paciencia. El centurión se va a casa, no se desespera, sabe que la respuesta ya está en camino, si no es que ya se dio, pero va a llegar apenas a comprobarlo a la casa. Y sí, cuando llega, encuentra al sirviente que está completamente sano. Pero en la segunda escena vemos poca fe, poca paz. Un mar en tempestad. Personas histéricas que no saben qué hacer con su problema. Y en ese momento le hablan a Jesús y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué? Y él mismo da la respuesta, porque tienen poca fe. Sabes que Jesús todavía está haciendo milagros hoy en día, pero hay una condición que es la que él pide en cada milagro. Y te vas a dar cuenta en los evangelios cuando él hace milagros por muchas personas. Y es que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este monte, pásate de aquí para allá. Me encanta lo que dice Romanos 5. Romanos 5:17, hablando de Abraham, de un hombre que había clamado a Dios, había hecho oración, pero no veía la respuesta. Había esperado por mucho tiempo, pero no veía la respuesta de Dios. Sin embargo, decidió creerle a Dios. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. ¿Padre? ¿Padre de muchas naciones, Señor? Pero no tengo ni siquiera un hijo. Y lo es delante de Dios, dice el apóstol. Escucha por qué. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Quién llama a las cosas como si fueran? Dios. Aunque no hay nada, Él llama a las cosas que no son como si ya existieran, como si fueran. Escucha lo que dice de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó. Yo quiero invitarte que si has estado esperando por mucho tiempo el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida, no te desesperes, porque hay galardón para ti, porque hay una respuesta para ti, porque hay esperanza para ti. Porque acuérdate que hay que creer como Abraham, como si las cosas fueran, aunque no ves nada, aunque en este momento hay una tempestad, todo está oscuro, no hay nada. Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza, es decir, que no había nada ni por qué creer, no había razón para creer. Pero con el simple hecho de que Dios había dicho que lo iba a hacer, con el simple hecho, como dijo el centurión, que tú digas la palabra, es suficiente, mi siervo sanará.
es suficiente. Y fue suficiente en aquella tempestad cuando Dios dijo paz. Y en ese instante hubo calma, hubo paz. Que Dios te bendiga y te ayude a creer. Porque a veces el milagro está a distancia de un grano de mostaza. Que Dios te bendiga.